externa, veo los núcleos esféricos. En cambio, en la capa circular interna, volviendo al ejemplo de la botella y del intestino delgado, los núcleos abrazan la circunferencia del órgano, o sea que se disponen de esta manera, siendo los fibrones los núcleos de músculo liso. Entonces, se disponen así. Pero si lo cortamos de forma transversal, o sea, si lo cortamos así, veo los núcleos en forma de habano. No es lo mismo esta disposición que esta disposición. En esta disposición de acá, que es la capa circular interna, veo los núcleos en forma de habano, que es lo que estoy mostrando ahora en la diapositiva, alargados, pero si es otra disposición, que es la longitudinal externa, el núcleo no se va a ver en forma de habano, se va a ver esférico. Esto es incidencia de corte, gente. Yo se los explico por qué, porque en un momento cuando yo era alumna no lo entendía, digo, ¿cómo? Pero si es circular, tiene que ser esférico el núcleo, y si es longitudinal, tiene que verse alargado. Bueno, no. Tienen que entender cómo se dispone el músculo en el órgano, y si yo lo corto de forma transversal, cómo se ve. Si yo lo corto de forma longitudinal, se va a ver de otra manera. Por lo general, los cortes de los órganos del tubo digestivo son de tipo transversal, porque la luz se ve más que nada redondeada o ve una luz continua. Es muy raro que sea un corte de tipo longitudinal. Por eso les expliqué el corte transversal de estos órganos. Al principio esto cuesta, pero es sentarse a estudiar cómo está dispuesto el órgano y después interpretar cómo se vería según la incidencia de corte. ¿Sí? Seguimos. Y en duodeno, como les dije, tenemos adventicia. Vamos con yeyuno ilion, que les dije que lo veíamos juntos. Fíjense, túnica mucosa, tiene la vellosidad, acá se ven las vellosidades divinas, que ya vimos los componentes, ya se los mencioné. Acá también, fíjense, alargados se ven las criptas de Lieberkühn con uno de los tipos celulares que vamos a tener presentes ahí, van a ser los enterocitos. Fíjense, esto es la túnica submucosa, es tejido conectivo colágeno denso no modelado y no hay glándulas. No están las glándulas de Brunner, por lo tanto, no veo glándulas en la submucosa, yeyuno ilion. Después tenemos la muscular externa con el músculo en forma circular interna, longitudinal externa, y por último, una serosa. ¿Sí? Ven que yeyuno ilion lo pasé, lo di en un minuto, creo, pero es porque ya he explicado otras cosas y porque es fácil ver las diferencias. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, divino. Ahora, algo más teórico es, esperen que me fui, me refui, esperen. Ah, me fui mal. No sé qué toqué que me fui. Esperen. Acá, estaba acá. Ahora lo que nos queda ver es la diferencia teórica entre yeyuno e ilion, ¿sí? Para que lo vean. Esto, obviamente, ustedes no van a tener preparado de ilion y de yeyuno separados, sino que es todo junto, y ustedes tienen que saber de forma teórica cuál es la diferencia entre yeyuno e ilion, ¿sí? Porque ambos son prácticamente iguales, pero ilion tiene algo, que ahora lo vamos a ver qué es ese algo, que no lo tiene yeyuno, y ahí está la diferencia entre los órganos. Esto ya lo vimos. Esto también ya lo vimos, lo del quirífero central y la vellosidad. Esto también. Bien. Les menciono rápidamente, ya que estamos con esta diapositiva, antes de seguir con la diferencia de yeyuno e ilion, les había dicho que dentro de las criptas de Lieberkühn, que están tanto en duodeno como en yeyuno e ilion, tenemos distintos tipos celulares. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí se los voy a mencionar. Tenemos los enterocitos, tenemos células caliciformes, tenemos células madre o células indiferenciadas, tenemos células de Panet, que son las que están marcadas acá, tenemos células del sistema neuroendocrino difuso o células enteroendocrinas, y está la última, que son las células M, como la M, la letra, ¿sí?
Así que esos son los tipos celulares que están presentes en las criptas de Liverpool, porque creo que no lo menciona más adelante en la diapositiva. Así que ya con esto ya lo saben. A ver, ¿qué más? Acá se ve mejor un poco lo que es el plexo. Fíjense, músculo, capa muscular externa. Veo los núcleos en forma de habano, es la circular interna. Veo los núcleos de músculo liso que ahora no se ven en forma de habano, sino que se ven esféricos, es la longitudinal externa. Y entre ambas capas encuentro este macizo, ¿sí? Con estos núcleos que no se ve tan lindo, pero créanme que es un núcleo en forma de ojo de búho que corresponde a una neurona, como está entre ambas capas del músculo, es el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, ¿sí? Nada, esto lo paso por encima, esto también. Y acá está la diferencia que les decía de Yeyuno y Ilion. Lo que están marcados ahí en lo que vendría a ser con las líneas punteadas rojas, ¿sí? Son cúmulos de un tejido muy, muy basófilo que estamos viendo ese tejido esta semana en los salones de trabajo práctico, que es tejido linfático. Y como está formando estas estructuras que están una al lado de la otra, son las placas de Peyer, ¿sí? Y las placas de Peyer da la diferencia teórica entre Yeyuno e Ilion. Ilion tiene placas de Peyer, Yeyuno no. Esa es la diferencia teórica, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas las placas de Peyer? Están ubicadas en la mucosa y a veces suelen ser tan desarrolladas que están en la submucosa y en la mucosa, ¿sí? O sea, es bastante importante, ¿sí? Hay gran cantidad de tejido linfático en esta zona. Las placas de Peyer son conglomerados de tejido linfático que se organizan en forma de nódulos y que están rodeados por tejido linfoide difuso. Todo esto grande son las famosas placas de Peyer que están ubicadas en la pared del ilion, solamente en ilion, chicos, no en Yeyuno. Pero bueno, como les decía, no hay preparado en la cátedra de exclusivamente ilion para ustedes, ya que es un preparado fijo, pero sepan la diferencia teórica. Ilion tiene placas de Peyer, Yeyuno no. Acá se ve mejor, fíjense cómo forma como un conglomerado importante las placas de Peyer en lo que vendría a ser ilion. Y el último, y ya les juro que los dejo en paz, en 5 minutos terminamos porque este es bastante sencillo, es colon. Recuerden que les había dicho que colon no lo vamos a dividir en partes porque fíjense que tiene varias partes. Simplemente vamos a hablar de colon, ¿sí? En anato sí lo dividimos, pero acá en esto no. Obviamente la función importante de lo que vendría a ser el colon es absorber la última parte de algunos nutrientes que hayan quedado rezagados, digamos, de la absorción del intestino delgado y más que nada absorber agua y electrolitos. Entonces, si teníamos una sustancia media acuosa, ¿no? Circulando por el colon y le sacamos el agua, cada vez ese producto de desecho va a tener una consistencia más sólida. Bueno, y esa consistencia más sólida es lo que forma la materia fecal, ¿sí? Entonces, esa es la función global, digamos, del intestino grueso. Terminar de absorber el agua y los electrolitos y darle esa consistencia tan característica que tiene la materia fecal. Y junto con ella, obviamente, eliminar los productos de desecho y alimentos o desechos que fueron degradados de la dieta y que claramente no van a ser absorbidos, que fueron digeridos, obviamente. Vamos a eso directamente, pero antes de mostrar esta imagen, vamos directamente a lo que nos importa, que es imágenes. Fíjense, ¿tiene vellosidades la mucosa del colon? ¿Tiene esas protrusiones en forma de dedo que están saliendo? No. No tiene vellosidades, es lo que les decía. Entonces, si repito, si ustedes ven vellosidades, listo, es duodeno, yeyuno, ilion. No tiene, puede ser colon
o puede ser estómago. Vamos a centrarnos en colon. Tenemos un epitelio que sigue siendo muy parecido al del intestino delgado. El epitelio de revestimiento es cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes, pero anótense que en colon las caliciformes aumentan exponencialmente en cantidad. Tenemos mayor cantidad de caliciformes, ¿sí? Mucha mayor cantidad. No tenemos vellosidades, pero ¿qué pasa con ese epitelio de revestimiento? ¿Qué está haciendo? Acá se ve hermoso. ¿Qué hace? ¿Se está imaginando? Se está imaginando y cuando se imagina forma nuevamente una glándula. Estas glándulas son glándulas tubulares y también son las glándulas son las criptas de Lieberkühn o también se las llama criptas colónicas porque están acá en intestino grueso. ¿Por qué se las llama criptas colónicas? Porque fíjense, tiene gran cantidad de células caliciformes, más que las glándulas que están en intestino delgado. En el intestino grueso, estas glándulas tienen mayor cantidad de caliciformes. La caliciforme lo que hace es sintetizar moco, mucus o mucígeno. Ese moco, mucus o mucígeno sale a la luz, se deposita en la parte apical del epitelio. Como es moco, funciona como una especie de lubricante, ¿sí? Entonces, si la función del intestino grueso es absorber finalmente el agua, lo que se está formando es bastante sólido y para que se deslice y viaje por todo el colon, necesitamos de alguna u otra manera algo que genere una lubricación y que obviamente se vaya deslizando por todas las porciones del colon, que es la materia fecal, ¿sí? Mejorando entonces el tránsito de esta materia fecal que se va a formar por todas las porciones del colon. Por eso es que en colon tenemos mayor cantidad de caliciformes y no es tan necesario que haya gran cantidad en duodeno o en yeyuno e ileón porque justamente no es el lugar donde se forma la materia fecal, sino acá. ¿Sí? ¿Se entendió por qué hay mucha caliciforme entonces? Sí. Bien. Entonces, acá arranca la mucosa, acá termina. Epitelio de revestimiento, criptas colónicas. Esto que está entre medio de las criptas es el tejido conectivo, o sea, la lámina propia. Esto que está acá, que es esta banda un poco más acidófila, es la muscular de la mucosa. Entonces, epitelio, glándulas, lámina propia, muscular de la mucosa. Toda esta túnica es la túnica mucosa de, obviamente, el intestino grueso. Acá se ve en mayor detalle lo que vendría a ser el epitelio, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, fíjense que aumenta exponencialmente la cantidad. Acá se ve mucho mejor, fíjense. Tenemos gran cantidad de linfocitos también, pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿sí? Sigamos avanzando. Muscular de la mucosa. Acá no se ve tan linda la glándula tubular, pero bueno, ustedes sigan recorriéndola. El preparado recórranlo hasta que puedan ver esto. Porque si ustedes se quedan con esta imagen de acá, se podrían decir, esto no es un tubo. Puede ser que sea un alvéolo, puede ser que sea un acino por el corte que tiene. Bueno, ustedes recorran todo el preparado, chicos, hasta que vean una imagen de este estilo, donde se pueda ver, donde se pueda ver bien linda, ¿sí? La forma tubular de las glándulas y no les quepa duda de que esto es un adenómero de tipo tubular, ¿sí? Seguimos avanzando y ya casi que terminamos, les juro que casi terminamos. Fíjense, esta es la muscular de la mucosa. Por debajo tenemos a la túnica submucosa con tejido conectivo colágeno denso y vasos sanguíneos. De repente encontramos esta estructura bien basófila que si hacemos más aumento va a corresponder a somas neuronales, núcleos en forma de ojo de búho, es un plexo y como está ubicado en la túnica submucosa, es el plexo submucoso o el plexo de Meissner. Seguimos avanzando, la túnica muscular sigue siendo músculo liso y seguimos teniendo la capa circular interna con los núcleos en forma de habano
y la capa longitudinal externa, donde los núcleos ya no se ven en forma de habano, sino que se ven esféricos. Y entre ambas capas de músculo vamos a encontrar esta estructura un poco más pálida, que si hacemos más aumento es esta. Lo que están marcando las flechas rojas, son núcleos de neuronas. Por lo tanto, esto es otro plexo. ¿Y qué plexo era el que está entre ambas capas del músculo en la túnica muscular externa? ¿Cómo se llamaba este plexo? Plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿sí? Y por último, para terminar con el órgano, tenemos una serosa. No es adventicia, es serosa. Bien. ¿Se entendió, gente? Bastante larga la clase, pero fíjense que primero es conveniente estudiar el patrón fisiológico básico y después ir viendo cada una de los órganos y ver las particularidades de cada uno de los mismos. Bueno, espero que se haya entendido. He hablado un montón, ustedes estuvieron un poco callados y los entiendo porque sé que están con esplagno y rinden esta semana, me parece. Así que nada, los entiendo, por eso traté de ir un poco más rápido y hacerlo un poco más dinámico y darle más información y que sea más simple la clase, pero bueno, espero que la hayan podido aprovechar. Y bueno, éxitos a los que rinden esta semana, a los que van a rendir. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Chao, muchas Gracias.